de la tuberculosis pulmonar. Llámese esto, pues, cavidades, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, etc., ¿no? Y solamente se operaba tuberculosis activa menos del 5%. ¿Y cuándo se operaba una tuberculosis activa? Cuando hacían hemoptisis masiva incoercible. ¿Qué decir esto? Una hemoptisis que no se podía parar con tratamiento médico. Entonces ahí entramos de emergencia a hacer la cirugía. Pero con el tiempo, pues esto ha cambiado, ¿no? Ha habido nuevas cepas de tuberculosis, como son las MDR, o sea, las multidrug resistentes, las extremadamente resistentes. Y ahí sí se convierte, pues, el título correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cirugía de la tuberculosis viene a ser, pues, la extirpación de la lesión mayor como coadyuvante de tratamiento médico. Porque uno entra a operar estos pacientes y trata de sacar la lesión mayor. Si es lesión bilateral, supongamos en su lugar superior izquierdo y pulmonar derecho, entonces saca la lesión mayor. Supongamos que sea en el lóbulo superior derecho, entonces saca el lóbulo superior derecho. ¿Por qué? Porque la fibrosis que ocasiona la enfermedad forma lo que los americanos llaman los nichos tuberculosos, a donde ya no llega la medicina. Y ahí se alojan, pues, los, los, los bacilos, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el tratamiento de la tuberculosis multidrug resistente. Entonces, ya pues ahí sí viene el título, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije, es ya un complemento o un coadyuvante del tratamiento médico, la extirpación quirúrgica. ¿Por qué? Porque va a disminuir la carga bacilar. Entonces ahí puede actuar mejor los tuberculostáticos. Bueno, esto pues lo saben ustedes, causa el incremento de tuberculosis pulmonar, la pobreza, la inmunodeficiencia, falta de drogas nuevas, aunque con MDR y XDR han salido otras drogas nuevas, otras cepas de micobacterium, ¿no? Están las MDR y las XDR, ¿no? En el mundo hay 2 billones de personas que tienen tuberculosis pulmonar. Miren, pues, hay hasta 9 millones de casos nuevos. Mueren 3 millones cada año. Más del 95% de estos muertos son del tercer mundo, ¿no? El tercer mundo, donde estamos nosotros. Y en Latinoamérica, lamentablemente, pues el Perú ocupa el segundo lugar en tuberculosis. ¿Alguien sabe quién ocupa el primer lugar? ¿El cáncer sería, doctor? ¿Cómo? ¿El cáncer? No, no. El Perú ocupa el segundo lugar en tuberculosis. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Qué país ocupa el primer lugar en tuberculosis? Es Haití. Haití es el que ocupa el primer lugar. Y fíjese, el Perú ocupa el segundo lugar y el Agustino, donde está nuestro hospital Hipólito Unanue emblemático en tratamiento de tuberculosis, ocupa el primer lugar con tuberculosis multidroga resistente. Y es siendo el hospital Hipólito Unanue uno de los hospitales que más ha operado tuberculosis multidroga resistente. Hay una publicación del doctor Somo Curso y colaboradores con más de 300 casos de tuberculosis MDR operados en el hospital. Obviamente que no todos lo operaron él, hay pacientes ahí que han sido operados por otros colegas, por mi persona, también varios MDR, pero ese es el conjunto. Hasta ese año que se había publicado. Eso ha aumentado hasta ahora, pues hemos operado más pacientes ya durante estos últimos años, ¿no? La tuberculosis pulmonar en el Perú, la incidencia de tuberculosis pulmonar con frotis positivo es de 88 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad es de 10.3 por cada 100.000. El MINSA en el 2019, antes de la pandemia, reportó 1.437 muertes por año por tuberculosis. Esto solamente es del MINSA. Faltan acá pues de la seguridad social, de los hospitales militares, de las clínicas privadas, de consultores privados, de los que mueren en casa, etc., ¿no? Se calcula más o menos unos 5.000 de muertes por año por tuberculosis. En cirugía de tuberculosis pulmonar, ¿qué hacemos? Esto lo he puesto de una forma didáctica como diagnóstico en caso de duda diagnóstica
para diferenciarlo del cáncer pulmonar. ¿No? Esto sucede pues en países en donde prácticamente la tuberculosis ha sido erradicada y ellos no están acostumbrados como nosotros a ver tuberculosis, ¿no? Mientras que nosotros sí. Nosotros sí vemos tuberculosis y sabemos diferenciarlo claramente de cáncer pulmonar por la clínica. Entonces, como tratamiento, así que, ¿qué operamos? Las complicaciones por tuberculosis o las secuelas o lo que pueda dejar las secuelas. Uno hace la hemoptisis. Se operan las hemoptisis. ¿Quién o qué cosa ocasiona la hemoptisis? Las secuelas. Puede haber también tuberculosis activa que puede dar hemoptisis, pero la mayor parte de eso son las secuelas. Y entre eso están el micetoma, ¿no? Que creo que han hecho clase de eso con la doctora Bautista. En segundo lugar ocupa las bronquiectasias, que vamos a hacer clase más adelante. Y en tercer lugar, la tuberculosis activa, ¿no? Luego, otro que se opera son las fístulas broncopleurales de gasto alto. ¿Cómo se evidencia una fístula? Un paciente puede llegar con un derrame pleural con una imagen hidroaérea. Una imagen hidroaérea es cuando ustedes ven en la placa, la parte superior clara y la parte inferior pues se ve una opacidad. Lo de arriba se ve negro en la placa, ¿por qué? Porque es aire, de abajo se ve medio blanca, ¿por qué? Porque es líquido. Eso se llama una placa, un tórax con nivel hidroaéreo. Entonces, eso indica qué cosa que hay ahí. Hay líquido y hay aire. Y por eso entre el líquido y el aire se pone una línea recta bien marcada que delimita lo que es agua, lo que es líquido y lo que es aire. Entonces, uno al hacer eso hace su toracocentesis y coloca un drenaje pleural con un frasco de trampa de agua. Entonces, eso para drenarlo, si no hay fístula, se drenará el líquido y el pulmón se expandirá. Burbujeará unas horas y luego se va a negativizar este burbujeo. Pero si el burbujeo persiste, entonces ya es una fístula broncopleural. ¿Y cómo o cuándo se cataloga de fístula broncopleural de gasto alto? Cuando el paciente burbujea el frasco en reposo. Si el paciente está acostado en su cama, habla y burbujea. Y son burbujas grandes. Respira y burbujea. Entonces o sea, las fístulas de gasto alto son aquellas que se evidencian en reposo. Estas son sí o sí quirúrgicas. 100% quirúrgicas. Si hay fístula postpleural de gasto alto, también hay fístulas de gasto pleural de gasto moderado. Y las fístulas de gasto pleural de moderado son aquellas que se evidencian con el esfuerzo. Llámese esto, tos. El paciente tose, burbujea. Son burbujas de mediano tamaño. Y a cada tosida burbujea, tose, burbujea, tose, burbujea. Eso tiene dos caminos. Uno, reposo. Y la fístula se va cerrando con el tiempo. Puede durar meses, un mes, 2 meses. Y la otra es la cirugía. Para que ustedes saben de que en el hospital hay estándares. Entonces con eso nos vigilan. Por ejemplo, uno de esos que nos miden es el tiempo de ocupación cama. Entonces muchas veces nosotros estas fístulas lo operamos para que el paciente salga de alta rápido y no ocupe mucho tiempo cama, porque esa es una forma de evaluación también. Pero no es, digamos, 100% quirúrgica como es la fístula de gasto alto. Luego tenemos la fístula de gasto leve. El gasto leve es cuando hay, digamos, lesiones alveolares, ¿no? Estas burbujas son menuditas, se vencen con el esfuerzo, tosen 2, 3, 4 veces y después dejan de burbujear. Y si ustedes recuerdan o han visto, el frasco de drenaje tiene un tubo que viene del dren que está en el paciente y está dentro del agua. Entonces, ese tubito comienza a oscilar, el agua sube y baja, pero ya no burbujea, sube y baja, ahí se llama, está oscilando, ¿no?
Y esta fístula de gasto leve se cierra espontáneamente entre 1 a 2 semanas. Esa es la que mejor pronóstico tiene. Luego, digamos, otro tema que se opera es el empiema, que vamos a hacer una clase más adelante. Las bronquiectasias, que son también, o sea, dentro de las clases de enfermedades supurativas. Estenosis bronquial, que es muy raro, y generalmente se ve en un síndrome, que es el síndrome del lóbulo medio. El lóbulo medio es un lóbulo que está metido como una cuña entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior derecho. Hay que recordar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Entonces, este lóbulo es un lóbulo pequeño, pero con un bronquio un poquito largo que está rodeado de ganglios. Y cuando hay una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, puede ser la neumonía también, puede ser un absceso pulmonar también, estos ganglios se hipertrofian y como ustedes saben, la anatomía, la parte anterior y lateral del bronquio son cartílago y la parte posterior es membranoso. Entonces estos ganglios al crecer aplastan en la parte membranosa, ocasionando que haya una estenosis del bronquio. Cierran el bronquio y la parte distal del bronquio se va a formar bronquiectasias y el parénquima pulmonar que deja de funcionar se va a hepatizar, se endura como el hígado y toma un color rojo vinoso como el hígado. Después el bronquio se puede recanalizar, pero ya está la lesión puesta y cuando uno toma la placa pues va a ver dentro del, se ve digamos el pulmón, el lóbulo superior y el inferior, digamos como sale en la placa negrito y con una cuña entre los dos, una opacidad que es el lóbulo medio. Y cuando uno abre el tórax para operar, va a ver pues el lóbulo superior y el inferior rosaditos y el lóbulo medio ahí un color rojo vinoso, oscuro, ¿no? Entonces, ese es la estenosis bronquial, que se evalúa ahí con el síndrome del lóbulo medio. Otro que se opera va a ser la tuberculosis activa, como dije al inicio ya, cuando hay hemoptisis masiva incoercible. Y dentro de esto está la tuberculosis MDR, casos seleccionados, o cuando hay hemoptisis masiva y hay que tratar de hacer una cirugía de rescate para salvar la vida del paciente. ¿Y qué tipo de cirugía hacemos en la tuberculosis? ¿No? Eso por cuestiones didácticas lo hemos señalado, así, parenquimales, bronquiales, pleurales y de emergencia. En las lesiones parenquimales va a haber pues, las cavidades. Dentro de las cavidades van a estar las cavernas, la cavidad insuflada o... ¿Alguien puede decir qué es la cavidad insuflada? También se conoce como bula. Luego tenemos la cavidad detergida o epitelizada. Es aquella cavidad en donde el epitelio bronquial tapiza la cavidad. Y al tapizarlo impide su cierre y lo hace propicia a que haya colonización bacteriana o de hongos. Y ahí es donde se forma pues el famoso micetoma. Luego tenemos cavidad empastada, o sea que tiene un contenido como es el calcio. Tuberculomas, que bueno, yo ya no he visto tuberculoma. Como ya hay tratamiento, ya no se ve tuberculomas. Nódulos y tuberculosis sí hay. Cuando los nódulos son múltiples y forman como un empedrado en el óvulo, hay que sacarlo, porque estos nódulos contienen el bacilo del coche. Y dentro de estas lesiones parenquimales ponemos pues la tuberculosis MDR. Luego vienen las lesiones bronquiales, las bronquiectasias, la estenosis bronquial, la fístula broncopleural. Las lesiones pleurales va a ser el empiema pleural y la fístula broncopleural, que es una entidad que pertenece tanto a la lesión bronquial y a la cavidad pleural. Y lo que se opera de emergencia son las hemoptisis masivas. ¿Qué tipo de cirugía hacemos?
enucleación, ya no hacemos enucleación. Esto se hacía cuando había el tuberculoma, ¿no? Sacaban el tumor de bacilos y la cavidad lo cerraban. Luego se puede hacer lesiones en cuñas. Cuando las lesiones son periféricas al pulmón, se puede hacer en cuñas. Ponen dos pinzas, una a cada lado de la lesión, se recorta y se sutura el pulmón. O se usa grapas, o sea, sutura automática. Igual se colocan las grapas rodeando la lesión, se dispara y se acabó la cirugía ahí. Hay que poner drenes y cerrar, o si se puede hacer también en forma toracoscópica, ya sea con uniportal o con 3 puertos, como era antiguo. Ahora está de moda lo que es la cirugía uniportal. Y aprovecho esto para invitarlos que vamos a hacer en el hospital un masterclass con el doctor Diego González, que es una autoridad mundial en lo que es cirugía toracoscópica y es el inventor de la cirugía toracoscópica uniportal. Antes se hacían 3 puertos. Uno voy a hacer la axila, otro debajo de la mamila y otro dependiendo de dónde sea la cirugía. Pero ahora se hace una incisión más o menos de, dice, 2.5 centímetros o 3, y por ahí se mete todo el instrumental, la cámara, las pinzas, el aspirador. Entonces se llama cirugía toracoscópica uniportal. También se puede hacer eso, y por eso estoy invitando a la masterclass que va a haber el día 26, desde las 7 de la mañana en el Hospital Hipólito Unanue. Y bueno, no van a estar ustedes en la cirugía, pero pueden verla en el auditorio que hay, que ha hecho la Universidad de San Juan Bautista. Con convenio del hospital han hecho el auditorio que está pegado a la entrada del hospital hacia la universidad. Ahí se va a proyectar la cirugía. Así que están cordialmente invitados ahí. Luego tenemos las segmentarias y las multisegmentarias. En las lobectomías pueden ser únicas o bilobectomías. Bilobectomías solamente podemos hacer en el lóbulo, en el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos. Si hacemos en el izquierdo, ya va a ser neumonectomía. Y las únicas combinaciones pueden ser lóbulo superior más lóbulo medio o lóbulo inferior más lóbulo medio. ¿Por qué? Porque si sacamos el lóbulo superior y el lóbulo inferior, queda al medio ahí colgando el lóbulo inferior y puede luxarse el bronquio y atelectasiarse. Y hay que entrar a operarlo, a sacarse el lóbulo. Entonces, por más bueno que esté el lóbulo medio, que es un lóbulo chiquito, si está comprometido el lóbulo superior y el lóbulo inferior, se hace neumonectomía. Y hablando de neumonectomías, la neumonectomía puede ser en tuberculosis, puede ser intrapleura o extrapleura. Radical eso es cuando hay cáncer, ¿no? Y con ligadura intrapericardia, cuando se tiene algún accidente, por ejemplo, se los escapa la arteria o la vena, pues tienden a contraerse, entonces hay que abrir pericardio y clampar ese nivel, la vena o la arteria, para poder controlar la hemorragia. Intrapleurales, cuando hay adherencias. Ustedes saben que la cavidad pleural hay una cavidad virtual. Dicen que hay un líquido pleural que sirve como lubricante entre las dos pleuras para que no se peguen. Pero cuando hay la enfermedad de tuberculosis infecciosa, las dos pleuras se pegan. Sobre todo se pegan más en la región apical, porque la tuberculosis va más a la región apical porque hay mayor ventilación. Cuando estas adherencias son laxas y se ve claramente, el pulmón con su pleura visceral y la pleura parietal de la pared torácica, se clampan o se cortan con el electrocauter y se libera el pulmón. Eso es intrapleural, ¿no? Extrapleural es cuando el pulmón, la pleura visceral, o sea, el pulmón está muy pegado a la pleura parietal, de tal forma que no podemos diferenciarlo. Entonces, en esa parte superior, donde se ve pleura parietal, se ve la pared torácica de la pleura parietal, se hace un corte y se levanta esa pleura parietal. No, es más fácil, pero no se hace mucho. ¿Por qué? Porque es muy sangrante, porque debajo de la pleura parietal va a estar el periósteo, va a estar los músculos intercostales. Entonces, eso sangran bastante. ¿Por qué? Porque se han formado neovasos en las adherencias firmes que se hacen. Entonces, pues no se hace mucho. Algunos a esta pleural lo han llamado pleuroneumonectomía, pero es un término muy
digamos, pomposo, muy grande, porque pleuroneumonectomía significa pues sacar toda la pleura parietal, y la pleura parietal es pues la pleura cervical, la pleura costal, la pleura mediastínica y la pleura diafragmática, y nunca hacemos eso, solamente sacamos la parte donde está pegada, o sea, parcialmente, que es el ápice, nada más. El resto se hace normal, se liberan las adherencias. Entonces, esa diferencia entre intrapleural y extrapleural. Extrapleural, o sea, intrapleural, cuando no se reseca la pleura parietal, sino las adherencias, y extrapleural, cuando se reseca parcialmente la pleura parietal, para liberar al pulmón. Ese es histórico, ¿no? Cómo se hacían antes de que haya conocimiento de la anatomía pulmonar, ¿no? Entonces, se hacía para curar, antes de que haya también los tuberculostáticos, se hacía neumotórax inducido, frénico-parálisis, neumoperitoneo, cuando la lesión era basal, frénico-parálisis con la lesión era basal porque sube el diafragma, plombaje extrafacial, eso les voy a enseñar una lámina más adelante, toracoplastía. La toracoplastía consiste en resecar las costillas, se hace solamente en la región apical, ¿eh? En resecar las costillas, respetando la primera costilla que se hace apicoliza, porque es decir que pelamos la primera costilla, lo dejamos peladito porque se libere las adherencias, y se recorta la segunda, tercera, cuarta costilla, hasta donde se ha visto ya en la radiografía del tórax, está la lesión. ¿Para qué? Para que este tejido, al despegar la costilla, se colapse sobre pues, este tejido y músculos de la pared torácica, caigan sobre el pulmón y lo colapsen, lo aplasten. Entonces, como se hacen secar las costillas, se quedan ahí, ¿no? Y luego, después de la cirugía, nosotros colocamos una bolsa de arena chica debajo de la axila, para que aplaste esa zona y logre cerrar o logre comprimir al pulmón. Y en el caso, eso se hacía antes. Ahora solamente de las tres, primaria, secundaria y terciaria, solamente hacemos la secundaria o complementaria. Como su nombre indica, secundaria ¿qué? O complementaria ¿qué? A una resección pulmonar, porque muchas veces hacemos esto y queda pues una cavidad residual o una fístula broncopleural. Entonces hacemos la toracoplastía para que la pared torácica caiga sobre la cavidad, lo cierra y aplaste también la fístula y lo cierra. Por eso, ¿no? Toracoplastía solamente hacemos ahora la secundaria o complementaria. Miren, ves una placa de tórax derecho, lateral, lóbulo superior, lóbulo inferior, y miren el lóbulo medio. Entonces, si sacamos el inferior y el superior, eso queda en medio y se cae, se colapsa, se luxa el bronco y el pulmón se atelectasia. Por eso, por más sano que esté el lóbulo medio, sacamos, y está comprometido el superior y el inferior, hacemos neumonectomía. Para conocer bien, mire acá, en el lóbulo superior, esta parte de acá es el segmento 1 o segmento apical. Esta parte de acá es el segmento anterior o el segmento 2. Y este de acá de atrás es el segmento posterior o segmento 3. En el lóbulo inferior, lo más frecuente que son segmentarios es el segmento 6, que es esta punta de es como un triángulo. El ápice es el segmento 6. Nosotros conocemos también como segmento, ese es el segmento apical del lóbulo inferior derecho acá, o segmento 6, que está a veces muy pegado o se continúa con el segmento posterior del lóbulo superior. Este es el lóbulo medio, miren, pues el lóbulo superior. Pero el lóbulo superior viene por acá, está tapado por la mama, pero acá viene así, como una lengua. Pues se llama língula acá. Igual que el derecho también es el segmento apical, este ápice. Ahí está la segmentación, ¿ven? Pulmón derecho el 1, el 2, el 3, el 6. Esto ya ustedes deben estar más frescos que yo. Eso es cuando se hacía neumoperitoneo. Se ponía aire en la cavidad peritoneal para que levante el diafragma. Este es el plombaje extrafacial, ¿ven? Que hace lo mismo que la toracoplastía, sino que no se sacan costillas, sino que a nivel de, a ver, una, dos, tres, la cuarta costilla, pasando la tercera, cuarta costilla, se saca un pedacito de la costilla y debajo del periósteo está la fascia endotorácica. Acá, esto es el periósteo del azulito, perdón, esta es la fascia endotorácica y esto de acá es la pleura parietal. Entonces,
uno con una mano, con una torunda, con el dedo, con una torunda, uno va despegando la fascia torácica del periósteo y por ahí se toca, son dos laminitas como un vinifán. Entonces por ahí uno tocaba el pulmón, lesionaba, hasta llegar a tocar pulmón sano, entonces ahí parábamos, se colapsaba esta zona, acá la han dibujado como si fuera una caverna, y ahí se colocaba pelotas de ping-pong estéril para evitar que el pulmón se expanda. Entonces eso se llama plombaje extrafacial, que es que, digamos, el mecanismo es igual que la toracoplastía. Esta es una mezcla de toracoplastía, se ha sacado la costilla sin plombaje. Realmente eso hacemos en mujeres, se colocaba para que no se deforme la parte del tórax, porque la parte del tórax se sacaba la costilla hace un día. Entonces las damas no querían que se une, se ponía esto, ¿no? Cosa que ya no hacemos ahora. Toracoplastía primaria, mira, lesión apical izquierda, acá han hecho toracoplastía, acá está la primera costilla, acá está aplastando el pulmón. Esta es una toracoplastía de un paciente que fue neumonectomizado derecho, hizo empiema y fístula, hicieron toracoplastía. Acá hicieron toracoplastía complementaria e iterativa. ¿Cómo es eso? Acá incluso se han llevado hasta la primera costilla, parece. Complementaria cuando fue operado el pulmón, pasará. Iterativa es cuando se hacía en dos tiempos. O sea, en la primera cirugía se sacaba 4 o 5 costillas y en el resto otras 4 o 5 costillas. Eso se llama iterativa la segunda. Y fíjense, acá cerrado muy bien, a pesar de que hay un muñón largo del bronquio, porque si hubiera alguna cavidad residual se vería así negro, pero no se cerrado. A ver, ¿quién me puede decir qué lesión es esa y en qué segmento del pulmón y en cuál lóbulo está? Doctor, ¿puede estar en el segmento medio? No. Cuenta, ¿qué cosa es esto de acá? A lo que estoy señalando, ¿qué cosa es? ¿No han hecho radiología ustedes? Eso, doctor, es la tráquea, ¿verdad? ¿Quién habló? Sea, doctor. ¿Ah? Sea Salazar, doctor. Ya. Efectivamente, es la tráquea. Cuando vean así, acá el pulmón es aire, está así, esto también es aire, la tráquea. Cuando vean la tráquea, acá estos dos lados es el lóbulo superior. Acá he puesto, a propósito, he puesto la placa al revés, arriba está la columna, acá está el esternón, generalmente es al revés. Y lo que ven acá es un misentoma, es una cavidad con un tumor adentro, es un misentoma, está en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, porque acá dice rayo, ¿eh? Acá tenemos otra lesión, otro misentoma, pero ya tenemos acá la carina. Está en el lóbulo superior, en la base del lóbulo superior, o sea, está abajo. Este es miren, un misentoma, una placa simple, acá está el tumor, ¿ves? La cavidad infraclavicular y la lesión tipo tumoral, ¿no? Acá está más cerca, ¿ves? Esta también es otra placa con un misentoma en el lóbulo superior derecho, en el segmento posterior. Bueno, cuando se habla de tratamiento quirúrgico de la tuberculosis MDR, tiene que haber criterios de inclusión, no se operan todos, ¿no? Tiene que haber criterios de inclusión, y estos criterios de inclusión está acá, dice, pacientes con tratamiento adecuado con drogas de primera y segunda línea que no tienen resultado favorable y no negativizan el cultivo y el esputo. Pacientes con lesiones localizadas como para hacer una buena resección pulmonar. Tejido pulmonar remanente relativamente libre de enfermedad. O sea, en el libro pues sale facilito, por ejemplo, en el pulmón derecho la cisura horizontal y la cisura oblicua. O sea, están libres porque les separa una cisura. Y no es así en la práctica. Generalmente el lóbulo superior, en la región anterior, se continúa con el lóbulo medio. Y solamente hay un esbozo hacia el bronquio, hay un esbozo de
de cisura. Entonces uno tiene que completar esa cisura, tiene que, ya sea con las grapas, la sutura automática, ponerlo y cortarlo, pues ya automáticamente la sutura, o poner pinzas, cortar y coser, coser a mano. Ese tejido remanente, o sea, ese tejido que va a quedar, eso tiene que estar libre de enfermedad. ¿Por qué? Porque ese tejido estamos suturando y si está con enfermedad, si está con tuberculosis, el tejido que queda se va a abrir. Eso se llama dehiscencia de sutura, o sea, que la sutura se abre. Y como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Fístula broncopleural, empiema pleural, que ya es una complicación mayor, ¿no? O sea, tejido pulmonar remanente, relativamente libre de enfermedad, tiene que tener un riesgo quirúrgico aceptable y suficiente reserva pulmonar, que eso se ve como con la prueba de espirometría o prueba de función respiratoria. Pacientes que tienen menos del 50%, pues ya prácticamente perdieron el chance de operarse. Otro criterio va a ser pacientes que han recibido por lo menos 3 meses de tratamiento antituberculosis, aunque ahora estamos operando incluso con 1 o 2 meses de tratamiento, ¿no? Pero lo recomendado son 3 meses, de acuerdo a la sensibilidad previamente establecida. Pacientes con tuberculosis MDR que negativizan con tratamiento, pero alternan periodos de negatividad y periodos de positividad, ¿no? Un mes sale positivo, otro mes sale negativo. Entonces, ellos también son incluidos en la cirugía. Y pacientes con tuberculosis con lesiones avanzadas no resecadas, o sea, no son operables, pero sí su retiro de terapia de colapso, o sea, toracoplastía, cosa que nosotros no hacemos en el hospital. Eso reportó Nomura, pero hay un fracaso de 23% de pacientes. Nosotros no hacemos terapia de esto a MDR. ¿Por qué? Porque cuando hay lesión bronquial, es difícil que uno lo pueda aplastar el bronquio, porque el bronquio tiene cartílago, es una redondeada, uno lo puede aplastar, pero igualito se queda abierto. El colapso funciona muy bien en lo que es solamente el parénquima pulmonar, porque el parénquima pulmonar es como una esponja. Uno lo aplasta y como la esponja, uno lo aplasta y se contrae igualito. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento quirúrgico de MDR? Permitir la conversión del punto positivo en negativo. Eso es lo principal. ¿Para qué? Para evitar la probabilidad de contagio a otras personas. El otro objetivo es extirpar el principal foco de infección, disminuir los costos que demandan el prolongado tratamiento individualizado, que puede ser de 12, 14 drogas, ¿no? Y el paciente pues también no puede trabajar, etc. En el preoperatorio que se hace, ya hemos dicho, tratamiento previo mayor o igual de 3 meses, que a veces estamos haciendo de 1 o 2 meses. Prueba de función pulmonar, espirometría. Si esto nos deja en la duda, por ejemplo, la vez pasada teníamos una paciente que salió el 50% en el borderline, entonces se mandó a hacer prueba de ventilación, perfusión o gamografía. Y su prueba salió pues pésimo. Y no lo operamos. ¿Por qué? Porque si lo operamos iba a quedar pues una inválida respiratoria. O dependiente de un respirador. Entonces eso no es, porque la operación y el tratamiento que nosotros damos siempre tiene que dar para curar al paciente o darle una mejor calidad de vida, no para dejarlo pues inválido respiratorio, tirado en su cama que no puede ni siquiera moverse, ¿no? Después sus estudios radiológicos, radiografía siempre y su tomografía, soporte nutricional, esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos pacientes pues llegan deshidratados, desnutridos, hipoproteinémicos, y un paciente hipoproteinémico o hipoalbuminémico pues puede traer consecuencias fatales para la cirugía, porque generalmente hacen dehiscencia de sutura. Imagínense, se abre la sutura del bronquio, fístula, empiema. Se puede abrir la sutura de pulmón, la sutura de pared torácica. Entonces, cuando llegan estos pacientes, nosotros a todos los pacientes los mandamos a una interconsulta de nutrición para que le dé una dieta pues hiperproteica, hipercalórica, no vamos a curar pues su desnutrición crónica, pero si queremos elevar sus niveles de proteínas para que no tener problemas postoperatorios. Se pide los exámenes auxiliares de rutina, se da como cualquier otra cirugía provisional antibiótica,
Los anestesiólogos deben usar tubos endotraqueales de doble lumen. ¿Por qué? Porque para el tórax hacemos que bajen el pulmón, o sea, que lo clampen el tubo que va al pulmón que vamos a operar, y para que se colapse bien y nos deje trabajar tranquilo, o sea, y solamente se queda funcionando el otro pulmón. Hay que hacer una toracotomía posterolateral estándar, una buena apertura. ¿Por qué? Porque si hacemos una apertura chiquita, algunos dicen, pues, hago una cirugía chiquita, soy mejor cirujano. ¿Pero qué hacen? Agarran al pulmón, lo jalan, lo arrancan. ¿Por qué? Porque es chiquito y no tienen tiempo. Eso hay que hacer una buena toracotomía. Una meticulosa técnica operatoria, eso que decir, porque no hay que estar arrancando ni aplastando el pulmón. Extirpar todo el tejido lesionado, evitar la excesiva desvitalización del muñón bronquial. Y a mí me gustaba, por ejemplo, o me gusta, digamos, hacer limpiecito el bronquio, sacar todas sus grasa, toda esa cosa y después suturarlo. Dice que acá no hay que sacar eso porque ese tejido graso ayuda a que más irrigación y cicatrice más rápido el puñón bronquial, ¿no? Bueno. Y dice evitar restricciones segmentarias y ingundas. No dice está prohibido, evitar. Por eso que hablamos de antes, el tejido pulmonar remanente que no debe estar con enfermedad. Miren, es el tubo endotraqueal de doble lumen. Uno va al derecho, otro va al izquierdo. Acá tienen un filtro. Se usan en MDR, se usan las máscaras N95. Este es cuando antes operábamos en las salas de operaciones general, ¿no? Ahora nosotros en el hospital tenemos nuestra sala propia para pacientes MDR, que es la frente al pabellón de cirugía de tórax, que ahora le hemos convertido pues en un ambiente de cirugía para cardíacas, cirugías de otros tipos pulmonares y vasculares, ¿no? Y aparte tenemos una sala en la cirugía, en sala de operaciones generales, ¿no? O sea, hemos aumentado nuestros días operatorios de lunes a sábado en esta sala y hacemos paralelamente dos programaciones, una en esta sala y otra en la general, y en la sala de nosotros, los días martes y jueves, ¿no? El tratamiento quirúrgico, el postoperatorio, se puede dar tratamiento hasta 24 meses después del tratamiento, hasta que salgan 12 vaciloscopías negativas y se da de alta al paciente. Miren, una lesión en el lobo superior derecho, una MDR. Esta es una tomografía lineal, ¿no? Que aquí hay bronquiectasias y cavidades. Es la tomografía axial, computarizada, ya está la fibrosis, la cavidad, la bronquiectasia. Está en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, la pieza anatómica. Después de la cirugía no se ve, la única secuela que ha subido un poco el diafragma y se ha obturado el ángulo costodiafragmático, ¿no? Como secuela quirúrgica. Una lesión en el lobo superior izquierdo. Mira, se ha abierto. Estos puntitos negros es la antracosis pulmonar. Esta es la lesión que tiene el pulmón. Y acá está, esta es la cisura oblicua que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. Acá hay adherencias laxas, ¿no? Quiero que se queden, miren, se va a quedar con esta imagen, ¿ya? Este es un paciente, es el paciente que es de la anterior cirugía. Ha sido extirpado el lóbulo superior y este es el lóbulo inferior que está bien expandido. Se ha hecho frenicotripsia. Frenicotripsias es cuando se punza, se lesiona a propósito, ¿no? Se punza, se pinza el nervio frénico para que de esa forma se lesione temporalmente y el diafragma suba y achicamos el continente para que el contenido, que es el lóbulo inferior, pueda llenarse todo, ¿no? Acá quedaba una especie de cavidad, pero muy pequeña, pero el pulmón está expandido. Miren esto, es algo parecido a la otra placa, el diafragma subido. Es un paciente que ha sido operado de lobectomía superior izquierda. Viene ya otra vez con lesiones otra vez en el lóbulo inferior y en el lado derecho también. Acá está su tomografía, miren, lesiones en el pulmón derecho, pequeñas. Y miren el lado izquierdo, el lóbulo que ha quedado, el lóbulo inferior.
lleno de cavidades y bronquiectasias y con un misectoma también acá, ¿eh? Misectoma. Este paciente, a pesar de su prueba de función respiratoria era buena, le planteamos la cirugía de completar la neumonectomía o sacar el lóbulo que quedaba, y acá está. Pero para llegar a esta etapa de la cirugía han pasado por lo menos 3 o 4 horas, porque todo eso está pegado a la pared, y despegarlo pues poco a poco y sangra. Todos estos puntos acá que ven negritos es lo que se ha hecho hemostasia, ¿no? Todo eso negro, pues sangrado. Acá ya se sacó la pieza hasta el pericardio con el nervio frénico, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Acá tenemos el bronquio sudorado y la arteria ligada. No se ve muy bien la vena porque la vena se colapsa y se contrae. Es otro paciente con una lesión en el lobo superior izquierdo. Miren, está pegado acá. Entonces, cuando se hace se hace intrapleural es cortando acá, si es que se puede, cortando acá y se libera. Ese es intrapleural. Y para hacer extrapleural se corta acá la pleura parietal y se despega todo hacia el lado que está pegado acá para liberar el pulmón, ¿no? Como dije, es sangrante, uno pone una gasa y después quita la gasa poco a poco y va haciendo hemostasia porque se han formado neovasos en esa parte de la adherencia. Todo esto que ven negrito es la antracosis pulmonar, que es producto de la contaminación, ¿no? Pero puede ser también microatelectasias. Acá está liberado los dos, ¿ves? Ya se hizo que el anestesiólogo clampe el bronquio, una clampa del bronquio, por eso que esto se ve no está ventilado. Ya tenemos el pericardio con nervio frénico. Acá tenemos, este es el bronquio, esta es la arteria la arteria lobar que va hacia el lóbulo superior, la pieza anatómica con la cavidad. Miren, todo esto que digo, Oscar, es que han hecho hemostasia, incluso han sacado una costilla, ¿ves? Acá está la costilla que ha sido cortada, acá está el bronquio que están terminando de ligar, de suturar, la ligadura de la arteria. Miren, ya había, lo que les enseñan antes no eran antracosis, no eran microatelectasias, porque el pulmón se ventiló y miren, no tiene nada debe ser un paciente de la sierra, no tiene nada de antracosis pulmonar. Esto que ven acá, como está pegado seguramente al abrir, obviamente abre el residente, producto del calor del electrocauterio se formó esta acá, pero no está lesionado, nada por el estilo que vaya a ser una fístula, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, para confirmar, se me pasó, no lo escuché muy bien, pero siempre cuando hay pues una alteración con respecto a la TBC, complicaciones o incluso no responde al tratamiento y se ve pues de que en el derecho más que todo, si ya está dañado superior e inferior se saca todo, ¿no? Pero todo juega en torno al lóbulo medio, doctor, ¿verdad? Que siempre tiene que ser bilobulado la extracción, como mencionó, ¿no? No, pero si hay lesiones que tienen que ser quirúrgicas y están comprometidas el lóbulo superior y el inferior, se saca todo por más sano que esté el inferior. Pero cuando se va a hacer bilobectomía, generalmente si se hace bilobectomía es cuando está lesionado el lóbulo medio y el lóbulo superior o el lóbulo inferior. Entonces ahí se tiene que hacer esa bilobectomía, ¿no? Cuando hay esas lesiones. Pero si no está lesionado el lóbulo medio y el inferior está bien, se hace solamente la lobectomía superior. O al revés, ¿no? O incluso si hay lesión del lóbulo medio, se saca el lóbulo medio también. Para hacer bilobectomía tiene que estar lesionado el lóbulo superior y el lóbulo medio. Porque no vas a sacar por gusto el lóbulo medio, ¿no? Si está sano. Sí, 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 sí. Así Claro, es. claro. ¿Quién preguntó? Sea Salazar, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, cuando hablamos de cirugía de pulmón, yo he escuchado que se tiene que elegir, ¿no?, entre una lobectomía y la segmentomía. Y he entendido que las segmentomías se prefieren en pacientes que tienen patologías infecciosas, ¿no?, benignas. En cambio, la lobectomía en cáncer, tumores.
¿Es cierta esa información que tengo o es diferente? Realmente se recomienda en cirugía pulmonar, cada vez que se ha hecho alguna segmentaria siempre ha habido complicaciones. Por eso cuando van a hacer una segmentaria se recomienda hacer una buena sutura del pulmón para evitar complicaciones. En enfermedades infecciosas tipo absceso pulmonar no se recomienda hacer segmentarias ni recesión en cuña, salvo que sea muy, muy localizado y no, porque la infección no respeta pues los límites intersegmentarios. ¿Quién es el límite intersegmentario? Es la vena intersegmentaria. No respeta, lo que pasa, se va y infecta todo. Entonces, puede que nosotros, al hacer la segmentaria, de todas maneras tenemos que trampar pulmón y cortar. No va a ser de que esa zona que cortamos esté infectado y no nos demos cuenta. Y luego va a haber lo que se llama dehiscencia de sutura y comienzan los problemas con la fístula y el empiema, ¿no? Hay lesiones pequeñas que sí se pueden hacer, digamos, las segmentarias, pero como digo, tomando todas las precauciones del caso para evitar complicaciones postoperatorias. ¿Quién preguntó? Muchas gracias, doctor. ¿Quién preguntó? Vélez, ¿Cómo? ¿Ah? Vélez, Vélez, doctor. Pérez Sánchez, ¿no? Sí, Verónica. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente clase, que son enfermedades. Esta clase dura un poquito menos, más o menos unos 5 minutos cada una, porque son enfermedades que ustedes ya la han hecho en la parte clínica, sino que nosotros lo vamos a hacer, aunque acá se ha hecho amplio como la parte teórica, pero eso lo vamos a obviar en algunos casos, sino que eso está más dirigido a la parte quirúrgica, ¿ya? Las bronquiectasias fueron pues descritas por Regner en 1808 y es una alteración patológica del bronquio. ¿Cuál es su característica? La dilatación, ¿no? Una dilatación anormal, permanente y que da molestia pues por la destrucción de sus paredes. Entonces, los segmentos bronquiales pierden su capacidad principal, que es la expulsión de ¿qué? De las secreciones. Y estas secreciones se van a quedar dentro del bronquio y van a ser propicias pues, de infección. Algunos autores, como dice acá, consideran la bronquiectasia como una enfermedad tanto del árbol bronquial como del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque periféricamente al bronquio, la parte pulmonar que rodea al bronquio, va a ser lo que se llama una neumonitis. Y cuando cura esta neumonitis, se cicatriza esta neumonitis, va a ser una especie de fibrosis retráctil que va a hacer pues de que la dilatación se vuelva permanente e irreversible del bronquio. ¿Y por qué pierde su capacidad de expulsión? Porque hay disminución o eliminación de los cilios bronquiales. Los cilios bronquiales son como las vellosidades intestinales que hacen movimientos peristálticos para que se pueda expectorar la secreción bronquial. Pero en este caso de la bronquiectasia, estos cilios no existen, se quedan las secreciones en el pulmón y se pueden infectar. Al infectar, la infección va a haber destrucción de la pared, sobre todo de la mucosa bronquial, y destruyen el vaso y eso va a ocasionar, pues, porque va a ocasionar la hemoptisis, ¿no? La etiopatogenia puede haber hereditarias, pueden aparecer como consecuencia de malformaciones como el síndrome de Cartagena. ¿Alguien sabe quién forma el síndrome de Cartagena?
Sinusitis, doctor. Ah, Sinusitis, doctor. La bronquiectasia. Y, y una alteración a nivel corazón, una cardiopatía. Un bueno, situs inverso total o parcial. dextrocardia. Dextrocardia, sinusitis y bronquiectasis. ¿Quién habló? Sea Salazar, doctor. Ya. Ese es el síndrome de Cartagena. El síndrome de Cartagena es una triada de sinusitis, bronquiectasia y dextrocardia, ¿no? Luego tenemos también la fibrosis quística, en donde el pulmón se ve pues como un panal de abejas. Todo eso es una panal, todo eso son bulas pequeñas y cavidades quísticas, ¿no? La gamma globulinemia tipo A, el déficit de alfa-1 antitripsina y otros. Lo que se ha visto en el hospital ha sido los dos primeros, síndrome de Cartagena y la fibrosis quística. Hay que hablar de que las hereditarias son bronquiectasias difusas bilaterales, que no son quirúrgicas, salvo para salvar la vida del paciente. Entonces, si son difusas y bilaterales y el paciente sangra, ¿qué procedimiento tengo que hacer para ver de qué lado sangra? Porque la placa no va a decir de qué lado sangra, ¿no? Entonces, ¿qué examen tengo que hacerle al paciente o qué procedimiento tengo que hacerle para detectar, determinar, para decir que está sangrando el lóbulo superior derecho? Entonces hay que operar ese lado. ¿Qué creen que tengo que hacer? Una broncoscopía, doctor. Muy bien. ¿Quién es? Sea Salazar, doctor. Yo creo que tú solo estás escuchando mi clase porque nadie más interviene. Exactamente, hay que hacer una broncoscopía. Entonces uno, al hacer la broncoscopía, obviamente va a haber sangre en los dos bronquios, derecho y izquierdo, uno lava. ¿Por qué? Porque al hacer el sangrado, no toda la sangre va a salir pues, por la tráquea, también se pasa al otro lado del pulmón. O cae también por gravedad. Entonces uno tiene que lavar todo el pulmón, pues si es el pulmón derecho, entro, veo el pulmón derecho, lo lavo, lo aspiro, y no veo ninguna lesión, de ningún ostium bronquial que esté sangrando, entonces voy al izquierdo, igual hago lo mismo, lo lavo, entonces por ahí va a aparecer de un segmento que está saliendo sangre continua, ¿no? Entonces ya ubiqué el lado de sangrado y ya sé que voy a operar, ¿no? Entonces hay que hacer una fibrobroncoscopía o una broncoscopía rígida, cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, la otra patogenia son las infecciosas. Y eso es pues, donde la tuberculosis pues ha infectado el pulmón, todo ha hecho la fibrosis retráctil y hace digamos, la dilatación del bronquial. Va a haber pues destrucción, fibrosis y dilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necrosis de la pared. Entonces se ve incrementado cuando hay infecciones por gérmenes muy agresivos. Ahí está el estafilococo, gran negativo, bacilo de Koch. Pero también durante la niñez hay infecciones virales que pueden ser causa de bronquiectasia, como por ejemplo la tos convulsiva. Y la bronquiectasia pues son cuando se determina la forma morfológica, hay tres tipos. La bronquiectasia, algunos lo llaman lineal o rectilínea o tubular. Otros, hay otra forma que es en forma de uso. Y la otra es la forma sacular. Y esta forma sacular es la que puede ser susceptible de colonización por pseudomonas, estafilococos. Incluso se pueden formar micetomas dentro de ese bronquio. Y la otra patología va a ser las obstructivas. Ya puede ser por puestos de estaño que ingiere uno, por tumores intraluminales o endoluminales, o masas extrínsecas que están comprimiendo el bronquio. Y entonces esto pasa igual que el síndrome del lóbulo medio, ¿no? Obstruyen el bronquio y van a formar la telectasia del pulmón y se va a alterar los mecanismos de limpieza. ¿Por qué? Porque como está obstruido el bronquio, hay retención de secreciones, se infectan, destruyen la pared bronquial y se forma la bronquiectasia, ¿no? Acá se forma, pierde el peristaltismo de la acción ciliar y la proporción muscular que lo van a perpetuar.
En conclusión, la clasificación por su origen puede ser congénitas y adquiridas. Acuérdense que las congénitas son difusas y bilaterales, que realmente no se operan, y las adquiridas sí son localizadas. Por su distribución, focales o difusas. Focales son las adquiridas, difusas las congénitas. Por su forma, cilíndricas, fusiformes o saculares. Pero el tratamiento médico, o sea, antibiótico empírico y por cultivo, mucolítico, drenaje postural. Porque, ¿cuál va a ser la clínica de una bronquiectasia? Llega a su consultorio un paciente y le va a decir, doctor, tengo tal cosa. Entonces ustedes van a sospechar que puede ser una bronquiectasia y comienza a interrogarle si ha tenido enfermedad pulmonar, infecciosa, etc. ¿Cuál es la clínica de la bronquiectasia? Pues, doctor, muchas veces es En ese caso, habla Ricardo, disculpe. podría ser tos, la tos, expectoraciones, podría estar presentando tos, hemoptisis también lo que presenta No, la hemoptisis es una complicación. pero la tos con purulenta es lo que yo estaba revisando. ¿Quién habló? Ricardo Vivas, doctor. ¿Ah? Vivas, Ricardo Vivas. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar otro? Sea Salazar, doctor, pero ya lo dije. Zúñiga Reynoso, doctor. ¿Qué es lo que vas a hablar? En el caso de las bronquiectasias tenemos expectoraciones, pero con sangre también. O sea, hay rasgos de hemoptisis. Esto ya he dicho que la hemoptisis es una complicación. La litosis también podría ser. Doctor, A ver, por partes. también se Acá- podría mencionar lo que son el dolor pleurítico, doctor, o No. en la operación física, las sibilancias o la disnea. No, dolor pleurítico no hay. Lo patognomónico de la bronquiectasia va a ser la broncorrea. Generalmente matutino. ¿Por qué? Porque en la noche se acumula la secreción y al mañana levantarse, al tomar agua, lavarse los dientes, esto va a hacer que tengan tos y al conocer tos van a tener expectoración abundante. En algunos la expectoración puede ser todo el día. Antiguamente, pues, estos pacientes cuando llegan dicen, doctor, tengo expectoro bastante, no sé qué. Entonces, cuando esta expectoración es blanquecina es porque no está infectada. Cuando comienza a cambiar de color, a ponerse amarillento, verdoso, purulento, ya está infectada. Entonces, antes, estas bronquiectasias infectadas eran causal de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando se contaminaban por anaerobios, los pacientes tenían una halitosis terrible que no lo soportaba ni su familia. Esto los llevaba a aislarse, la depresión los llevaba al suicidio, antes que hayan los antibióticos, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ya con la era del antibiótico, el mismo paciente muchas veces se automedica. O la primera vez asustaba al médico, el médico le da su receta y ya él lo tiene para siempre esas cosas, ¿no? Ya cuando se complica más y sangra, ya porque es una complicación, la hemoptisis es una complicación, que eso recién lo asusta y lo lleva al médico. Y cuando esta hemoptisis es recurrente, o sea, es seguida, ya es tipo de indicación quirúrgica. Porque a veces puede ser masiva, que también es indicación quirúrgica de emergencia. Pero a veces puede ser, las hemoptisis se dividen de la siguiente manera. Puede ser desde una expectoración hemoptoica, que es secreción blanquecina con sangre, o purulenta con sangre, hasta una hemoptisis masiva e incoercible. Todo eso es una división. Pero de las hemoptisis, solamente se operan el 10%, que son las hemoptisis masivas e incoercibles, que puede presentar también la bronquiectasia. Entonces, la bronquiectasia, ¿cuál es la clínica? Tos, dolor torácico, tipo punzada, y lo principal, la broncorrea. Entonces, cuando ustedes hagan la historia, cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo su cesión, no sé en dónde,
donde solamente tienen una maquinita de rayos X. Llega un paciente con hemoptisis. Entonces ustedes, pues, ya diferencia, pues, hemoptisis de hematemesis, ¿no? La hemoptisis es un color rojo rotulante, mientras que la hematemesis es un color rojo oscuro. El paciente va a tener, pues, seguramente antecedentes de úlcera gástrica, etc. Entonces, ustedes tienen hemoptisis, toman una placa y no van a ver nada, no hay nada, por la bronquiectasia no se diagnostica por radiografía simple. Entonces, ahí tienen que hacer una buena historia clínica. Entonces, cuando pregunten antecedentes, a lo mejor ahí lo presento decir, yo he tenido tuberculosis hace tiempo, o he tenido neumonía, o absceso pulmonar que dejan secuelas de ese tipo. Entonces ahí recién ustedes van a derivar a otro sitio, tomar su tomografía o al cirujano de toras, ¿no? Por eso la historia clínica es un elemento muy importante en este caso, que no son, pues, detectados por la radiografía. Siempre hay que acostumbrarse a hacer la clínica, hacer un buen interrogatorio, hacer un buen examen físico al paciente. Entonces, una vez diagnosticado ya, el tratamiento va a ser médico o antibiótico empírico y luego sea por cultivo, por la selección secultiva, mucolítico para una expectoral y drenaje postural, ¿no? El paciente se va a echar incluso sobre la cama, pero con la cabeza casi en el suelo para que puedan drenar la parte basal. Se pone el lado derecho para que, si es se eche sobre el lado derecho, si la lesión es en el izquierdo, pero bien agachado para que pueda drenar esa zona, ¿no? Y luego viene el quirúrgico, se operan las bronquiectasias localizadas, asintomáticas, y se hace resección. La resección puede ir desde una resección en cuya o una segmentaria hasta una neumonectomía. Miren, este es un estudio histológico de este es un bronquio normal. Acá están los cilios. Es una bronquiectasia. Hay destrucción de la pared. Hay pérdida de cilios, no hay cilios. Y la secreción acumulada acá. Acá tenemos las bronquiectasias tipo saculares, de tipo cilíndricas. Este de acá es una cavidad, ¿no? Que está ubicada ¿en dónde? En el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. ¿Y esto qué será? Ustedes se han hecho radiología. ¿Qué es esto? Esa es la cúpula diafragmática. Acuérdense de que el lado derecho está más elevado que el izquierdo por la presencia del hígado. Entonces acá se está insinuando ya la cúpula diafragmática, mientras que acá todavía tengo pulmón. Muy bien. Empima pleural. Ya ustedes saben que el empima pleural, pues, es la colección de pus en la cavidad pleural, ¿no? Esto a nosotros nos interesa como cirujano de tórax, fíjense, desde la parte fibrido-purulenta, ¿no? Pero vamos a ver la etiopatogenia. La etiopatogenia puede ser lesiones pulmonares con tipo neumonías, abscesos, bronquiolitis infectadas, tuberculosis, micosis, neoplasias. Acá faltaba las parasitarias, tipo quistidatídico, porque el quistidatídico, no sé si han hecho clase ya, se puede también romper hacia la cavidad pleural. Se rompe la cavidad pleural, va a haber una siembra de quistes en la pared pleural, esta se va a infectar seguramente también, y va a haber, ¿qué cosa? Va a haber una lesión pulmonar, con el quiste diatídico, va a haber una fístula broncopleural, va a haber empedema pleural. ¿Cuál va a ser la primera actitud del médico? Poner un drenaje pleural ahí, ¿no? Pero acá faltaría esa lesión también, que son parasitarias. Extrapulmonares, fístulas esofágicas o traqueales, osteomelitis costal, absceso sufrénico, están debajo del diafragma, ¿no? Abscesos hepáticos y peritonitis. Y ya externa va a ser trauma, cirugía, toracocentesis, ¿no? Parece mentira, pero la toracocentesis es poner una agujita por el borde superior de la costilla, entrar a la cavidad pleural y aspirar. Pero para eso hay que hacer una buena limpieza de la pared torácica. O sea, la piel
A veces nosotros nos dicen que, a los cirujanos de tórax nos dicen que exageramos, porque primero nosotros limpiamos la parte donde vamos a punzar, la limpiamos con benzina, después con alcohol, después con iodopovidona en solución, y después de eso, nuevamente alcohol. Y después recién punzamos. Para evitar llevar, pues, gérmenes desde la piel hacia la cavidad pleural. Porque muchas veces, después de algunas toracocentesis, aparece empiema. ¿Por qué? Porque se ha contaminado la cavidad. ¿Ya? Entonces nosotros, el empiema pleural, generalmente cuando hay esto y afluir el líquido es turbio, ya nos llaman, ¿no? Hacemos la toracocentesis, sale un líquido turbio, y la primera indicación va a ser colocar un drenaje pleural, ¿no? Eso, aparecen capas de fibrina sobre la superficie de la pleura. Entonces, al aparecer la fibrina sobre la superficie de la pleura, estas se van organizando de tal forma que van a atrapar al pulmón. Al atrapar al pulmón, lo van a encarcelar al pulmón, lo llaman algunos pulmón encarcelado, y el pulmón ya no se puede mover, o sea, no puede hacer su función de respiración. Lo hace, pero muy limitadamente, ¿no? Entonces, eso lo llamamos PIL. Disminuyendo su movilidad, y puede haber tabicaciones entre 48 y 3 semanas. El empiema organizado, las capas de fibrina que cubren la serosis se fibrosan y construyen el PIL. El PIL es como una media suela que está sobre el pulmón. Ahora, si hay fístula broncopulmonar y el pulmón se ha colapsado, lo atrapan al pulmón y dejan colapsado. Si no hay fístula, disminuyen la movilidad porque lo atrapan al pulmón. El pulmón se haya atrapado acá, o encarcelado, la puesta es evidente a partir de la tercera semana. Entonces, ¿cómo se diferencia, o cuál es la diferencia entre una placa de un pulmón con un derrame pleural o una placa de un paciente de un pulmón con fístula broncopleural? En la placa con derrame pleural hay una curva que se ve del derrame. ¿Cómo se llama esa curva? Monsieur, ¿Aló? monsieur, ¿Quién habló? Segarra, doctor. Segarra Tort. Sí, doctor. Sí, de Damasó, ¿no? La curva de Damasó, una curva. Y dentro de esa curva que se forma como un triángulo va a haber, pues, una opacidad, y ese es el líquido, que puede ser líquido de derrame pleural común y corriente, que puede ser un líquido citrino, que a veces cuando hacen la toracocentesis si lo contaminan, lo hace un empiema, o puede ser un empiema. Entonces, si es así, se hace la toracocentesis, se pone un DRE, y se pueden hacer lavados. Como no hay fístula broncopleural, se hacen lavados pleurales. Generalmente ahora lo estamos haciendo con suero más un antibiótico que es la micacina, o lo podemos hacer también con iodopovidona en solución. 20 centímetros de iodopovidona en un litro de cloruro de sodio, y se hacen lavados de la cavidad. Eso se va limpiando la fibrina, el pulmón se va expandiendo, o si es muy pequeña, pues granula esa zona y se cierra. Y cuando hay fístula broncopleural, se va a ver lo que dije al inicio, se va a ver un nivel hidroaéreo, una opacidad hacia abajo y una hiperclaridad hacia arriba, que es aire. Y cuando se pone el DREN, ahí se evidencia que hay fístula broncopleural, el pulmón va a estar colapsado, se forma el PIL, y estos pacientes van a llegar a la cirugía, ¿no? El tratamiento del empiema va a ser primero antibiótico empírico y cultivo, ¿no? Como siempre. El quirúrgico, cuando ya se ve que hay, pues, desde un líquido que está turbio, ya se coloca lo que es el drenaje pleural. Cualquier colección de pus, sea en el tórax, puede haber un trauma en la pierna que se hace un hematoma, este hematoma se puede infectar. Cualquier acumulación de pus, lo primero que se hace es el drenaje pleural, drenaje de la secreción purulenta. Si es en la pierna, por ejemplo, un hematoma, se hace un cortecito, se debrida y va a comenzar a hacer la pus, se coloca un drain de un Penrose para que siga saliendo y da su antibiótico. En caso del empiema pleural, se hace un drenaje pleural.
Pues el drenaje pleural nos va a decir si hay fístula o no hay fístula, porque a veces se colapsa el pulmón y puede no haber fístula. Fue una ruptura por ahí que se cerró, pero en la mayoría de los casos hay fístula. Entonces uno entra a hacer, cuando no hay fístula, lados pleurales. Cuando no, la toracotomía y la cirugía de elección va a ser la decorticación. ¿En qué consiste? En que ese pil, que es como una media suela que lo está atrapando al pulmón, hay que despegarlo. Es fibrina que está sobre la pleura visceral, hay que despegarlo de la pleura visceral. Y no es tan sencillo, porque muchas veces sacamos con todo y pleura, pedazos de pleura visceral, y se van a formar, pues, ahí escapes de aire alveolares. Entonces eso hay que ir cerrando, tapando con pleura parietal, o a veces tenemos ahí un hemostático en forma de como una esponja, él se lo corta y se lo pone ahí para tapar esos escapes aéreos y liberar el pulmón. Entonces, una vez liberado el pulmón, se lo hace que le insuflan y se ve si hay fístula. Si hay fístula, si es una fístula común y corriente, hay que ir a cerrar esa fístula con PET, que es decir, refuerzo de la pared con músculo o pleura. ¿Para qué? Porque si de frente vemos la fístula y ponemos puntos, lo cerramos bien. Perfecto. Se cerró. Al tercer día se abrió. ¿Por qué? Porque es una zona contaminada. Pues hay que poner el refuerzo en la pared de la fístula. Se refuerza, se hace como un sándwich con músculo intercostal o pericardio o pleura parietal, ¿no? Si la lesión es de un lóbulo, hacemos lobectomía. Si durante la decorticación el pulmón, por más que le insuflen, no se insufla, hay que hacer neumonectomía. Por eso acá dice, la cirugía de elección va a ser la decorticación con cierta fístula broncopleural. Otra se refiere pues a la resección. Si hay lesión de un lóbulo, se hará pues lobectomía. Si no, el pulmón no se expande, habrá que hacer neumonectomía. Miren, es un pulmón que ha sido atrapado, incluso hay acá nivel, miren, hay un nivel acá, hay un nivel acá. Entonces este pulmón está atrapado, no funciona. Acá se ha decorticado. No aparece tan herido como acá, pero ya se salió, todavía está con un DREN porque mejor hay algún escape aéreo. Pero quiero que vean esta diferencia. Miren acá cómo están los espacios intercostales, ¿no? Están obturados. Después de la cirugía ya están abiertos. ¿Por qué? Porque no solamente hay que decorticar el pulmón, sino también la pared torácica. También porque ahí también se forma fibrina. Entonces eso también hay que despegarlo para liberarlo, para que hagan su movimiento respiratorio los músculos intercostales. Muy bien. Para terminar, absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una zona localizada de supuración y cavitación del pulmón, ¿no es cierto? Obviamente que su origen es infeccioso. Puede ser único o múltiple. Algunos dicen incluir a este grupo las cavidades tuberculosas, micóticas, parasitarias y los tumores cavitados. Hay tumores también como el cáncer epidermoide, que se puede, en su núcleo, en su centro, se puede abscedar también. La etiopatogenia, la mayor parte de los casos es un proceso de broncoaspiración, ¿no? Paciente que tiene que tener algunos factores predisponentes para esta broncoaspiración, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen trastorno de la conciencia, pacientes epilépticos, pacientes con traumatismo encefalocraniano. Anestesia ya muy poco. Antes anestesia era cuando la anestesia era por vía inhalatoria, con éter o cloroformo. Yo no he visto ya esas anestesias, ¿no? Yo siempre he visto anestesia con tubo endotraqueal. Ya cuando hay con tubo endotraqueal y el paciente, antes pues no se despertaba bien, ya dejan de dar anestesia y se aspiraba la saliva o el vómito. Ahora cuando el paciente no se despierta rápido, lo pueden llevar incluso hasta recuperación con su tubo endotraqueal. Y cuando ya está bien despierto, ya recién sacar el tubo. Cuando el paciente puede expectorar, ya está casi consciente de la anestesia, ¿no? Trastorno de la deglución, alcoholismo. Hay pues algunos que se quedan borrachos tirados ahí en el jardín, vomitan, se aspiran. Drogadicción también faltó acá.
Entonces, esa broncoaspiración generalmente son por anaerobios y gran negativos. Esos son los que dan, pues, una litosis terrible. Luego tenemos el segundo mecanismo, ya la evolución de una neumonía, ¿no? Una neumonía que no se ve curada puede terminar en un absceso pulmonar. Y la tercera forma es la causada por diseminación por vía hematógena. Por ejemplo, un paciente con una osteomelitis en la tibia, por vía hematógena, puede hacer absceso pulmonar. Y estos abscesos van a ser múltiples, pequeños y múltiples. No se operan esos pacientes. Es más el tratamiento médico. El tratamiento médico, pues en el absceso pulmonar es 95%. El 5% llega a cirugía. La localización va a ser, pues, al mecanismo de origen. Cuando hay aspiración, va a ir, pues, al lado derecho, ¿no? Generalmente al segmento 6 o al basal del lóbulo superior. Cuando se localiza en el lóbulo medio, língula, se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado en esa zona, ¿no? La clasificación del absceso va a ser primario, aspirativo y postneumonía, y secundario a un foco extratorácico. Bueno, ¿cómo se hace? Acá la pregunta del millón es, ¿cuándo se opera un paciente? A ver, ¿qué me puede decir? A ver. Hay 3 indicaciones, puede haber más, pero hay 3 indicaciones principales de indicación quirúrgica de un absceso pulmonar. ¿Cuándo se opera un absceso pulmonar? A ver qué me dice. Hay 3 indicaciones. ¿Nadie? Cuando el absceso es grande, doctor. El absceso es grande. Bueno, lo voy a considerar. O sea, es cuando el diámetro del absceso es mayor a 6 centímetros. Algunos dicen a 8. Ya, ¿quién habló? Segarra, doctor. ¿Mm? Segarra, doctor. Doctor, ¿podría ser ante si es que se presenta una hemoptisis ya muy Ya, o sea, masiva? cuando hay una complicación con la hemoptisis. ¿Quién habló? Villanueva Vaca. Doctor. Ya. Y falta una indicación que es la más fácil. Falla del tratamiento, podría ser. Falla el tratamiento médico. Perfecto. ¿Quién habló? Villanueva Vaca. Ya. Así es. Esas son 3 indicaciones principales. Falla el tratamiento médico, un diámetro mayor a 6 centímetros y una complicación por hemoptisis. Otra indicación también puede ser que el absceso se abra a cavidad pleural. Ahí va a haber absceso pulmonar, fístula broncopleural, edema pleural, ¿no? Y fíjense, quiero enseñarles esta placa para que diferencien de un absceso domicado de un quiste atípico vomicado o complicado. Miren, el líquido llega hasta acá, miren las paredes gruesas del absceso pulmonar. La cavidad está hasta acá, nomás el aire, y el líquido está hasta acá del absceso, la pus. En el líquido, en el quiste diatírico, el líquido llega hasta acá. Y mira cómo son los bordes un poco tortuosos del líquido, es así, en el quiste diatírico. Y homogéneo todo. Y si se complica, bueno, esta línea que es el nivel hidroaéreo, esta línea llega hasta acá. O sea, el quiste diatírico, las paredes son finas. Y en el absceso, las paredes de la cavidad son gruesas. Acá no se ve eso porque es una axial, ¿no? Esa es la tomografía del paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a dar un stop de unos 7 minutos para que tomen algo. A las 7 en punto nos conectamos para comenzar con el seminario.